Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar que ha preparado TCP con algunos de nuestros clientes más importantes de la región de América Latina para hablar sobre algunos temas que creemos que son importantes hoy en día. Por un lado, en las últimas semanas, platicando con los diferentes clientes en la región, que nos presenta una situación particular con el fin de año, el cierre de Q4 de 2020, que típicamente es una temporada muy ajetreada para los clientes de Epicor, y el arranque del 2021 en una situación muy diferente a otros inicios de año. Entonces pensamos que sería interesante invitar a un grupo de clientes de diferentes países que son usuarios de Epicor ERP y que están en diferentes industrias y circunstancias para hablar un poco sobre estos retos y estas condiciones que se nos presentan hoy en día. Entonces, para el día de hoy tenemos invitados importantes que nos van a acompañar. Voy a quitar esto de mi pantalla. Por un lado, tenemos a Armando Uresti, que es gerente de sistemas de Criotech México. Él está basado allá en Monterrey, en México. Criotech es un cliente de mucho tiempo. Hola, Armando, buen día. Buen día. También nos acompaña Luis Cosillón, jefe de innovación financiera del grupo Hotel Shops en México. Creo, Luis, tú estás en Cancún, ¿cierto? Luis, estás en mute. Por otro lado, también nos acompaña... perdón. No, tranquilo. Nos acompaña Leonardo Sánchez, CFO del grupo Legacy Management Americas, que tiene la compañía Life Afar en el ramo Hospitality y Green Coffee Company en el lado de manufactura en la producción de café. Hola, Leonardo. Iván y todos los demás, buenas tardes, muchas gracias. También desde Argentina nos acompaña Mario Balico, gerente de sistemas de Longby, también un veterano del uso de Epicor y bueno, líder en la implementación de Longby, una de las empresas industriales más importantes de Argentina. Hola, Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Javier Fernández, gerente de sistemas de plásticos Multiform, República Dominicana. Líder en la implementación de Epicor para esta empresa. Y bueno, con Javier vamos a platicar un poco también de una situación particular sobre la velocidad con la cual ellos implementaron Epicor. Hola, Javier. Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Y bueno, finalmente, pero no menos importante, el ingeniero Hugo Lora, gerente de sistemas de la compañía de manufacturas Cabrera en México. Hugo es el líder de la implementación de Epicor, pero más allá de la implementación de Epicor, es un líder en la incorporación de nuevas tecnologías y bueno, nos va a contar un poco, cuando menos de un par, si nos da tiempo un poco más, de los proyectos que está haciendo Meicasa en México para responder a la pandemia y bueno, muchos de esos proyectos apalancados en su sistema Epicor ERP. Hola, Hugo. ¿Qué tal, Iván? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Entonces, bueno, ¿por qué estamos aquí? Y finalmente, como decía al principio, el mundo está cambiando o ha cambiado significativamente en los últimos 6 meses, de manera inesperada y probablemente para siempre. Las cosas no van a volver a febrero del 2020, las presiones y los cambios que nos ha empujado esta pandemia está teniendo efecto en todos los aspectos que nos rodean, a nivel humano, a nivel social, obviamente a nivel organizacional y de negocios. Esto, la tecnología es uno de los elementos del que más oímos todos los días cuando leemos el periódico, cuando vemos las revistas especializadas, los analistas de mercado. Todo el mundo habla de que la tecnología ha sido una de las anclas que ha permitido sortear esta crisis para las empresas, para los individuos
Y sin embargo, una de las cosas que nos motiva a hacer este seminario hoy es precisamente cómo es esta realidad en el contexto de las empresas de América Latina. Cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de tecnología de punta y cambio, bueno, en realidad eso, ¿cómo lo consume una empresa de manufactura en Buenos Aires o en Santo Domingo o en Guadalajara? ¿Qué significa transformación digital para esas empresas? Y cómo se manifiesta en el día a día esta transformación y se adapta a la nueva normalidad. En el contexto, nuevamente, de las dos ventanas de tiempo que tenemos enfrente. Por un lado, el fin de año 2020 con una primera ola de reactivación económica. En general, el consenso de lo que hemos platicado hasta ahora es de que hay se empieza a ver un poco de luz en el mercado y de reactivación. Y por otro lado, la preparación para un 2021 que tiene características muy particulares. Finalmente, queremos aterrizar un poco cómo se ve esto desde el punto de vista de innovación tecnológica y preguntarle a nuestros panelistas cómo planean ellos enfrentar esta nueva normalidad en el año que se nos viene. Entonces, el formato de la presentación es muy informal. Voy a tratar de invitar a nuestros panelistas a conversar y iremos cubriendo los temas conforme vayamos avanzando. Y obviamente si alguien tiene preguntas, nos las pueden poner en el chat y en la medida de que lo permita la dinámica podemos incluir esas preguntas en la conversación y preguntarle también a nuestros panelistas temas específicos. Adicionalmente, Ricardo Guarayev, que es el gerente general de Criogás en México, no pudo estar hoy. Sin embargo, la entrevista con él está grabada y la pueden ver en nuestros websites de tcpmiami.com y tcpbot.com. Entonces, para entrar en materia, nuevamente, todos los años nos enfrentamos a esta temporada. Estamos preparando los presupuestos para el 2020, estamos cerrando el año, vienen las ventas estacionales, las vacaciones, las auditorías, el aseguramiento de que todas las piezas del rompecabezas de la empresa estén a punto, no solamente para cerrar el año, sino para arrancar el nuevo ejercicio. Entonces, en ese contexto, quería empezar contigo, Luis. Luis tiene un puesto muy interesante en Hotel Shops como jefe de innovación financiera. No es un puesto que veamos regularmente en empresas medianas. Y bueno, Luis, en conversaciones previas tú me contabas, ustedes son 18 compañías en el grupo del sector de retail, muy ligadas al sector de turismo. Y bueno, quería que nos contaras un poquito cómo te estás preparando, cómo se está preparando Hotel Shops en este cierre del año y cómo ves las perspectivas para el término del año, ¿no? ¿Qué tal, Iván? Gracias. Muy buen día a todos. Mira, prácticamente esta experiencia en la que nos hemos visto envueltos todos fue un reto para nosotros. Fue pues la verdad, un golpe muy duro a la industria hotelera y nos impactó muchísimo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Prácticamente volteamos hacia adentro de Epicor y nos estamos preparando para el resurgimiento de todo este nueva apertura o esta nueva normalidad que se va a dar en la industria del servicio, en la hotelería aquí en Cancún. ¿Cómo nos estamos preparando al cierre? Prácticamente hay un concepto, como tú bien lo dijiste, este puesto para mí fue toda una innovación que lo aceptaran y manejamos un concepto que se llamó una carpeta de defensa fiscal. ¿Qué fue esto? No es que nos sintamos mal o que estemos mal, simplemente integramos todo el ciclo del proceso administrativo hasta el área fiscal. Para mí fue algo bueno, algo nuevo. En eso estamos preparando que toda la información sea prácticamente de inicio a fin, tenga una manera de poderse demostrar. Este trabajo con el área fiscal nos llevó a una revisión de todos los procesos, nos ayudó mucho a eficientar la parte de Epicor, a integrar procesos, a integrar módulos, a tener la información de primera mano y sobre todo algo que yo creo que todos los que vamos a estar aquí presentes
y que somos una familia Epicor, queremos, ¿no?, que la información sea confiable, sea verídica, sea el momento. Entonces, en eso nos estamos preparando, Iván. Estamos apostando a que Epicor tiene todos los elementos, tiene toda la tecnología ya embebida, simplemente hay que usarla. Entonces, este nuevo reto para nosotros fue prepararnos, como bien dijiste, preparar presupuestos. ¿Cómo preparamos presupuesto? Con toda una limpieza de la información, depuramos información, homologamos compañías, consolidar 18 compañías fue todo un reto, tener conceptos contables homogéneos, aunque son el mismo grupo, son diferentes operaciones. Entonces, para no extenderme, nosotros, la verdad, tuvimos que hacer todo un replanteamiento de cómo usamos Epicor, qué herramientas son las que tenemos que no estábamos usando, y creo que vamos en muy buen camino. Estamos esperando que el siguiente año sea difícil, pero nos hemos preparado con todos estos elementos. Entonces, apuntamos mucho a que la información ya no sea un problema para nosotros, Iván, y creo que es uno de los aportes que podemos darle a todos ustedes, ¿no? La información es esencial en esta época donde si no está el momento es difícil tomar decisiones. Entonces yo cierro esta respuesta prácticamente con esa experiencia en Hotel Shop, ¿no? Gracias Luis, muchas gracias. Y bueno, del otro lado del experto, Luis tiene muchos años de experiencia con Epicor, pero del otro lado del espectro está Leonardo. A Leonardo le tocó en Colombia, nos agarró la pandemia en el proceso de evaluación y bueno, el reto de no solamente de tomar una decisión con un nuevo RP, que siempre es difícil, pero además tomarla de cara a una crisis inédita y mantener el pulso y darle para adelante. Leonardo, cuéntanos un poquito esa experiencia que ustedes tuvieron con la pandemia y con la decisión de compra de Epicor. Gracias, Iván. Sí, evidentemente, como lo expones, pues estábamos en este proceso de selección de nuestra ERP y nos agarró la pandemia. Y como tú expusiste al comienzo, pues Legacy Management es un asset manager. Nosotros tenemos intereses en industrias que son disímiles. Por un lado estamos en la operación de fincas cafeteras en Colombia a través de The Green Coffee Company, y es una operación completamente integrada verticalmente, es decir, producción y comercialización de cafés premium. Y por el otro lado también estamos en la industria de la hospitalidad con la IFAFAR. Y dentro de esa complejidad, además, hay que sumarle que la IFAFAR está también, está no solamente en proyectos hoteleros, tenemos unos proyectos en Puerto Rico y en Portugal muy interesantes, sino que también estamos en vivienda turística. Entonces, es un concepto de hospitalidad bastante amplio el que nosotros manejamos. Y sí, entonces estábamos en el proceso de toma de decisión cuando nos agarró la pandemia. Obviamente lo reevaluamos, pero a la conclusión que llegamos es que quizá más que ser una amenaza en ese momento era una gran oportunidad, ¿cierto?, para empezar a pensar estratégicamente en lo que iba a venir y en cómo reorganizar también a la compañía desde el punto de vista de la estrategia, de los modelos de negocio, del reporte, de la consolidación financiera. Nosotros tenemos un caso parecido al de Luis, y es que somos bastantes operaciones y estamos dispersos geográficamente. Tenemos diferentes sistemas de información. Entonces, para The Green Coffee Company hay un sistema que es más enfocado como en operaciones agrícolas, pero con, digamos, las debilidades propias de un sistema que está pensado como fiscalmente para la República de Colombia. Luego, por el lado de la IFAFAR, tenemos unos sistemas de información financiera para gestionar las operaciones de Colombia, unos diferentes para las operaciones en Puerto Rico. En Portugal también tenemos un BPO que nos presta el servicio con otro sistema. Entonces fue una oportunidad maravillosa de empezar a pensar que este proyecto lo que nos iba a traer era una posibilidad muy interesante de consolidar todas esas operaciones, de establecer estándares de presentación de información, de poder aunar en un solo sistema, si me permiten la expresión, obviamente todas las realidades fiscales de nuestras diferentes operaciones,
estandarizar procesos, pero sobre todo algo muy importante y para mí en mi rol de CFO, empezar a visualizar claramente una posibilidad de tener servicios compartidos y como les dije, si bien tenemos unas operaciones distintas, no es menos cierto que hay algunos procesos que sí podemos nosotros hacer transversales y empezar a pensar en conceptos de centros de servicios compartidos para cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Entonces, ha sido realmente un periodo de un trabajo muy intenso, porque además de todo lo que expuse anteriormente, pues también nosotros tenemos que entrar en cumplimiento de las normas de facturación electrónica en Colombia en octubre y noviembre. En octubre entramos con la IFAFAR y en noviembre tenemos que entrar con The Green Coffee Company. Entonces, ¿qué ha significado todo esto? Que nos ha tocado realmente, primero, trabajar muchísimo en hacer mucho coaching, liderazgo, motivación con el equipo, porque como les dije anteriormente, el trabajo es muy intenso. Pero de otra parte, sentimos que el año 2021 va a ser un año absolutamente nuevo para nosotros, o sea que todo va a ser distinto y que todo va a ser mejor. Y estamos realmente, siempre en nuestras reuniones de comités directivos, siempre sale el tema de Epicor. Nosotros en el 1 de octubre vamos a empezar el piloto. Como les dije, el equipo está trabajando febrilmente esta semana pues para el alistamiento, digamos, de los detalles finales para el piloto, pero realmente hay una motivación muy grande y a pesar de lo duro que ha sido, realmente hay una expectativa, digamos, que supera el esfuerzo en este momento que el equipo ha trabajado. Con respecto al tema de los presupuestos y el cierre, pues nosotros fuimos ajustando, digamos, nuestros pronósticos en el tema de hospitality, teniendo en cuenta pues que estábamos abocados a una pandemia y construimos unos modelos con base en una normalidad y luego unos modelos ajustados por el tema de COVID. Así que de cara al 2021 tenemos como dos premisas de planificación, o sea, una como volviendo a una normalidad, aunque pues como decía Luis, evidentemente las recuperaciones van a ser lentas. Pues en agosto tuvimos niveles de ocupación del 10%, estamos pensando en llegar a un 25-30% y haciendo, digamos, una gestión de tarifas, pero pues es un reto, es decir, es un reto la planificación y pues vamos a ver qué pasa y qué tan grandes van a ser esas desviaciones cuando empecemos a medir lo que va a pasar en la realidad contra los presupuestos que estamos preparando. Perfecto. Muchas gracias, Leonardo. Y efectivamente, bueno, la visión que ustedes han tenido siempre ha sido algo que hemos conversado en el proceso, la claridad del grupo y del grupo ejecutivo para empujar hacia adelante. Y bueno, ahora nos regresamos a una experiencia muy particular, yo diría que una de las más explosivas en términos de innovación en la familia Epicor, dirigida por el esfuerzo de Hugo y el equipo de Maincasa. Ellos están en el tema de distribución de maquinaria industrial. Y bueno, cada vez que hablo con Hugo, no sé, cada 4 semanas, 6 semanas, me cuenta de un nuevo proyecto. Y bueno, Hugo, cuéntanos por ahora un poco cómo es la situación en Maincasa y el otro día nos decías sobre cómo han incorporado el tema de e-commerce en el caso de ustedes. Así es. Bueno, buenas tardes a todos. Pues Maincasa tiene ya aproximadamente 8 años usando Epicor. 8 años donde pues hemos hecho cambios de versión, hemos hecho estabilización en la parte del área financiera, tenemos información al día. Pues llegó el punto en que Epicor ya hace vaya toda la parte de la estabilidad financiera y administrativa en la empresa. Lo que buscamos ahora, lo que empezamos a buscar hace 2 años es cómo atraemos más clientes. Maincasa se dedica a distribuir producto, compramos y importamos y distribuimos producto, comercializamos producto aquí en México. Y bueno, nuestra inquietud más grande de la empresa era cómo nuestro CRM, que actualmente tiene Epicor, nos es más eficiente, ¿sí? Para poder llegar más a los clientes.
En base a la pandemia, bueno, estamos dirigidos nosotros anteriormente a las visitas de los clientes, cómo estamos más clientes, tocamos más puertas, cómo abrimos más mercado. Nos conectamos con Google Places para empezar a analizar más dónde estaban localizados los clientes, ir a visitarlos. Pero llega la pandemia y te dice, ¿sabes qué? Pues no hay puertas cerradas, no puedes llegar a los clientes. Los clientes seguían trabajando a puertas cerradas, sin embargo, pues obviamente no recibían a los vendedores. Pues buscamos alternativas para poder llegar a ellos y nos dedicamos 100% a implementar la parte de e-commerce, implementó una plataforma nueva. Esta plataforma fue ligada completamente con Epicor, es ligada al 100% con Epicor, consulta de inventarios, creadores de venta, la facturación, los embarques, todo es ligado completamente con Epicor, al 100%. Aparte de eso, pues Epicor también te permite hacer registros de prospectos de clientes, de casos, de llamadas. Muchas veces los clientes llegan, preguntan de nuestra máquina y probablemente no es el e-commerce el que le da la respuesta, sino ya es un vendedor. Entonces creamos casos en esa parte para que un vendedor atienda a ese cliente. O que creamos un caso, un proyecto y ya se hace el cierre, pero vía remota. Ya no podemos, ya la nueva modalidad ya no es a los clientes en su local, ya es todo remoto y es lo que estamos buscando actualmente, que sea lo más remoto posible por la parte de e-commerce, más información en nuestro portal y poder llegar a ellos, pero todo es mediante Epicor. Gracias, Hugo. Y bueno, Mario, Argentina, si de algo se distingue el mercado argentino, es de inestabilidad, de cambio continuo. Yo creo que en estos días estábamos hablando con nuestros partners allá en Buenos Aires y estábamos tratando de definir el perfil del argentino. Que yo creo que como nadie es un empresario que está acostumbrado a lidiar con crisis y con situaciones cambiantes, con ambientes de inestabilidad. ¿Cómo es el caso de Lombi en esta situación de la pandemia y en este cierre de año? A ver, como vos bien decís, si algo nos caracteriza a los argentinos son todos los vaivenes y las inestabilidades y ver cómo afrontarlas, ¿no? Obviamente una pandemia es algo muchísimo más fuerte, más grande. Para nosotros nos encontró en una posición ventajosa respecto a nuestros competidores. Nosotros veníamos ya hace más de 2 años trabajando fuerte en e-commerce, y lo que ocurrió fue que se incrementó la venta por e-commerce exponencialmente apenas se dieron las restricciones por la pandemia. Eso nos permitió afrontar la situación financiera en buena posición y bueno, nos ayudó, la pandemia nos trajo un valor agregado que fue sacarle el jugo a las herramientas que teníamos, ¿no? Nos permitió tomar Epicor y empezar a aprovechar todo lo que no habíamos aprovechado del producto. De hecho, estamos en este momento con ustedes, con TCP, en plena implementación de la parte financiera, lo cual nos va a ayudar muchísimo. Pero además, todo lo que se pudo digitalizar y que no, por una cuestión tradicional, siempre el papel y la documentación era el flujo normal. Hemos empezado ya desde el inicio de la pandemia a digitalizar toda la secuencia de operaciones, todos los workflows son ahora con documentación digitalizada, y obviamente fue una etapa de aprendizaje, una etapa de conocer cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, ajustar,
pero no nos ha servido y mucho, nos ayuda bastante en toda la operación. Desde el lado de sistemas tuvimos que preparar una batería de herramientas para agilizarle el trabajo al personal. Así que básicamente hemos empezado a aprovechar con las restricciones obvias presupuestarias, porque si bien el e-commerce nos ha ayudado a mantenernos financieramente, hay restricciones lógicas presupuestarias, y entonces hemos empezado a ver dentro de la empresa las herramientas que teníamos y no estábamos usando. Creo que es un buen ejercicio que no siempre lo hacemos y no siempre se nos presentan las situaciones como para poder hacerlo. Creo que eso fue básicamente lo bueno dentro de lo malo de la pandemia, ¿no? Perfecto, gracias Mario. Y bueno, también una experiencia particular es la del equipo de plásticos Multiform en República Dominicana. El equipo de Javier, el otro día conversábamos, tú tuviste un proceso de implementación de Epicor muy rápido, más rápido que lo común, ¿cierto Javier? Sí, correcto. Y particular también porque a la vez que estábamos haciendo el traspaso de un sistema de ERP a otro, también estamos involucrados en el proceso de certificación ISO por primera vez. Entonces aprovechamos la circunstancia para no solamente hacer una reingeniería de los procesos y documentarlo para ISO, pero apoyarnos de Epicor para digitalizar lo más que podíamos los procesos y la documentación. Eso, en cierto sentido, nos preparó para la pandemia sin saberlo, porque esto fue hace ya 3 años, porque nos convertimos en una empresa paperless. Tratamos de tener todos los registros y toda la documentación de manera digital, lo que facilitó el trabajo desde casa, o sea, a través del web-based, para que la gente pueda operar desde su casa como si estuvieran en la oficina. Y a la vez también tuvimos 2 auditorías externas de ISO y de BASC este año, ambas de forma remota también. O sea, los auditores tuvieron acceso a toda la evidencia que se encontraba en el servidor de Epicor. Y también nos felicitaron por eso, por el hecho que no son pocas las empresas que tenían esa facilidad. Nosotros en la implementación tuvimos una experiencia similar a la de Leonardo, que nosotros tenemos 7 unidades de negocio, cada una con su estado de cuenta individual para poder medir la utilidad de cada una, pero también tienen gastos compartidos y hemos ido eso haciendo asentamientos compartidos. Por ejemplo, la parte corporativa, informática, finanzas, contabilidad, etc. Y eso ayuda también a eficientizar un poco el proceso de los registros y de sacar los estados a tiempo, porque está todo al día y digital. Es un poco de la experiencia que tuvimos nosotros y ahora estamos en proceso de continuar ese camino y de tratar de implementar el MES o el MATEC, como se llamaba antes, para poder levantar información de la planta de manera también remota, sin intervención de operarios. O sea, que la misma maquinaria, los PLC de la máquina pueden alimentar el sistema de Epicor o su plataforma de producción, para nosotros también poder ver en tiempo real el comportamiento y eficiencia de la planta, los KPIs también de los operarios, medir la eficiencia global de los equipos, incluso hasta ciertos indicadores de temperatura y de presión de los equipos para fines de mantenimiento. Perfecto. Sí, claro, ese es un proyecto bien interesante y vamos a platicar un poquito más de eso, del MES avanzado de Epicor. Pero antes, bueno, Armando, tú en Creotech te aventaste en estas últimas semanas a la implementación del TCP Bot para digamos, el acceso remoto de tus usuarios. Y en el contexto de Q4, ¿cómo percibes tú, cómo percibe la organización la incorporación de herramientas como, por ejemplo, me imagino que habrá otras que nos vas a contar, pero como el caso del TCP Bot, para ayudar a mantener o a mejorar la operación del negocio durante estos tiempos de pandemia?
Sí, pues mira, en ese sentido, digo, nosotros, como comentabas también al principio, y lo han comentado todos, bueno, hubo como un tiempo, esta pandemia permitió un tiempo para hacer retrospectiva y ver hacia qué estábamos haciendo y qué estábamos dejando de hacer, ¿no? Nosotros, como decías ahorita, ya somos veteranos de Epicor, ya con años de uso, entonces realmente en lo que hemos venido trabajando en los últimos tiempos es cómo extraer toda esa información que ya tenemos ahí en Epicor para que sea de beneficio. Entonces, esta pandemia lo que hace también es que nos hizo buscar una forma en cómo hacerle llegar esa información a la gente que a veces no estaba ni disponible porque pues a veces en tu casa pasa algún incidente o lo que sea, ¿no? Entonces, pero pues lo que sí tenemos la mayoría y es un uso muy arraigado en toda Latinoamérica es el uso de una herramienta como WhatsApp. Entonces, digamos que un poquito en la búsqueda y un poquito la suerte que TCP nos contacta para precisamente una herramienta por WhatsApp que nos permite extraer información e interactuar en casos muy específicos y de mucho valor con Epicor. Desde el proceso comercial de hacer consultas de clientes y poner pedidos directamente desde la herramienta, hasta para mí algo muy poderoso que es ejecutar consultas, queries o BAQs, como se llaman en Epicor, con algunos parámetros directamente desde WhatsApp. Entonces esto ha permitido que sea muy bien visto desde las partes directivas y gerenciales. O sea, que realmente el impacto yo creo que es muy positivo. Y pues que estamos todavía en la exploración y en cómo diseñar esta explotación de la información para que sea algo realmente de valor, ¿no? O sea, no queremos ahí reportes que sean de miles de registros, sino informaciones muy puntuales que también ahorita pues son muy necesitadas, ¿no? O sea, realmente todos estamos enfocados en el core del negocio, en dónde está el dinero, dónde está puesto. Entonces, tener una visión inmediata de cómo están mis proveedores, cómo están mis clientes, cómo están mis inventarios, con un solo mensaje en el celular, pues la verdad es que ha resultado de mucho agrado y de mucho valor, ¿no? Para la compañía. Independientemente de todo lo demás que se ha venido haciendo, si hablamos en cuestiones de presupuestos, pues bueno, realmente la visión, y qué bueno que ahorita entro a comentarlo, pero todos los comentarios que han hecho los demás panelistas, pues realmente nos dan ideas y aparte también compartimos muchas de las cosas, ¿no? Que es ver qué es lo que teníamos ahí y no estábamos usando y lo podemos aprovechar y en qué podemos hacer un poquito de mejora, un poquito de ahorro para realmente, a lo mejor ese va a ser nuestro presupuesto, ¿no? El ahorro que estamos haciendo en otros rubros para poder hacer pequeñas inversiones como por ejemplo esta herramienta del bot. Perfecto, gracias Armando. Y bueno, hablando más del 2021 y los proyectos o las perspectivas donde todos estos cambios y estas optimizaciones de las herramientas que cada uno de ustedes tiene con Epicor y con otras aplicaciones. Hablar un poquito de, bueno, cómo vamos a cumplir esos objetivos, cómo vamos a ejecutar esos planes de negocio, cómo me imagino que todos han pasado por tener que hacer ajustes a sus planes estratégicos, lo que veíamos en marzo del 2020 como los próximos 5 años, seguramente en septiembre del 2020 ya no es igual esos 5 años como los veníamos entonces. En esa parte de continuar con la optimización y el uso de la tecnología, a lo mejor, Javier, precisamente retomando el tema del MES y la conectividad de toda tu planta, de toda tu operación, directamente con Epicor, la medición de indicadores de desempeño de la planta. ¿Cómo ves ese proyecto tú y cómo ves el impacto de ese y otros proyectos tecnológicos para el 2021? Nosotros estamos apostando a la industria 4.0.
obviamente a través del software de Mies, de Epicor, buscando continuar con la automatización y el levantamiento de Big Data y que podamos digerirlo de una manera que nos ayude a tomar decisiones. Adicionalmente, con la posibilidad de medir a tiempo real la eficiencia de los equipos, podemos también motivar a los operarios de la planta a mejorar su desempeño, porque lo vamos a amarrar también a un plan de carrera, ¿no? Y un plan de promoción y de remuneración e incentivo. Buscando sacar la mayor utilidad que se pueda de los activos que ya están en planta, ya están invertidos, y ver cómo podemos sacarle mayor provecho a eso. De una manera más automatizada, que elimine el error humano. Porque esa información antes se levantaba, pero muy manual, y al final se cometen errores, todos somos humanos. Adicionalmente, entiendo que como parte de la estrategia de nosotros es exportar más, estamos buscando tener más control sobre la calidad, también levantando información estadística de procesos para lograr minimizar los defectos y poder tener esa calidad que compita a nivel mundial. Ya tenemos varios años con ese objetivo de incrementar las exportaciones. Hemos subido de un 5% que exportábamos hace una década a un 60%, y entendemos que a través de la automatización y del control de la planta, eso puede ayudar también a mejorar nuestra competitividad en el exterior. Gracias. Gracias, Javier. Y bueno, ahora me regreso contigo, Mario. Una cosa muy interesante que me decías el otro día, que creo que es vital en estos tiempos, es la reconfiguración de las cadenas de abastecimiento. Es decir, bueno, el otro día platicaba también con Ricardo de Criogas, y él escribía que, bueno, no solamente se trata de volver a conectar las cadenas de abastecimiento que teníamos antes de la pandemia, sino hay que redefinirlas, rediseñarlas, hay que buscar nuevos proveedores, hay que buscar nuevas fuentes, porque en algunos casos esas cadenas de abastecimiento ya no van a regresar, ya no van a ser las mismas. En ese contexto, me comentabas un poco, y a lo mejor nos puedes contar un poco el tema y el reto de salir al mercado a buscar nuevos proveedores, y como decíamos, en el contexto también de la realidad de Argentina, ¿no? Sí, a ver, es un tema no muy sencillo. La realidad es que entre la situación por la pandemia mundial, más los vaivenes económicos de Argentina a nivel de moneda, acomplejizan mucho las importaciones, lo cual para nosotros dependemos mucho de partes importadas, y bueno, ha llevado paulatinamente a ir desarrollando y reemplazando proveedores internacionales con proveedores locales. No es fácil, porque hay que no solo desarrollarlo desde el punto de vista tecnológico en cuanto al desarrollo de la materia prima que necesitamos, sino que además sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Que no sea, que nos pueda asistir a lo largo del tiempo y podamos contar con el proveedor. Fuimos desarrollando distintos aportes, ayudas desde el punto de vista tecnológico y económico para formar proveedores claves, ¿sí? No es una tarea fácil, no cuesta elegir el proveedor, cuesta dimensionar si está a la altura de las circunstancias, pero creo que es una tarea que inevitablemente hay que hacer y que va a rendir sus frutos en el mediano plazo, ¿sí? No es algo que puedas ver el resultado inmediatamente, no. Pero hay que hacerlo. Y es parte de la supervivencia también, ¿no? El tener que encontrar estas alternativas. Y ahí a lo mejor, Armando, en el caso de Criotech, ustedes también están en la manufactura.
también están en la manufactura de equipos de refrigeración. ¿Cómo es ese tema de las cadenas de abastecimiento, de materiales que digamos, seguramente se vieron afectadas? ¿Cómo están respondiendo a esas dificultades, los cambios del Tratado de Libre Comercio en México, los cambios de la interacción comercial con China, por ejemplo? No sé si ustedes tienen importaciones de ese tipo, pero ¿cómo se ve la cadena de abastecimiento en el caso de Criotech? Sí, bueno, indudablemente, como todos, sí nos vimos afectados. Realmente, como comenta Mario, muchos de los proveedores son extranjeros y las materias primas más importantes, compresores, este tipo de componentes, sí son extranjeros. La verdad es que sí nos hemos visto afectados, no necesariamente a partir de la pandemia, sino desde antes. La verdad es que siempre se ha visto un riesgo en depender en ocasiones de proveedores que a veces están muy lejanos o de proveedores únicos. Y pues la verdad es que sí, también, como dice Mario, no es una tarea fácil, porque ya cuando tienes también cuestiones de, por ejemplo, ISO, que te cuestiona quiénes son tus proveedores, todos los requisitos que deben de cumplir, pues sí se complica un poquito el conseguir proveedores nuevos, pero sí también es una realidad que hay que hacerlo, ¿no? Porque ya vimos que realmente sí es un riesgo y pues tenemos que de alguna manera corregirlo. Y sí se está trabajando en ese tema, pero como bien comenta Mario, también es algo que lleva su tiempo y que los resultados se van a ver un poco más adelante. Gracias. Y bueno, en el caso tuyo, Leonardo, ahora nos compartías una visión muy entusiasta del 2021, con mucha confianza en el futuro a pesar de las dificultades. ¿Cómo ves tú el año en términos de dónde va a estar los esfuerzos más importantes de los diferentes negocios de Green Coffee Company y de LifeAFR? ¿Es la interacción con el cliente? ¿Son las cadenas de abastecimiento? ¿Es el control presupuestal? ¿Dónde crees tú que en el 2021 y cómo ves tú que una herramienta como Epicor les va a ayudar a cumplir ese objetivo? Bueno, por el lado de Green Coffee Company, definitivamente, pues en la interacción con el cliente, para nosotros este año que está terminando ha sido un año de inversión, de expansión también en las hectáreas que estamos operando. Entonces, digamos, estamos precisamente sembrando, y no quiero que se entienda literalmente el término, pero estamos, digamos, invirtiendo precisamente en la operación. Entonces, por ejemplo, la posibilidad de trabajar vía Epicor, el proceso de Customer Relationship Management realmente va a ser para nosotros muy importante para entender bien y sacar provecho del ciclo de ventas en The Green Coffee Company. Por supuesto, como tú bien sabes, le sumamos al alcance los módulos de mantenimiento y de producción avanzada, porque pues también lo evaluamos y pensamos que nos va a dar una posibilidad importante también de cara digamos, al registro que queremos hacer de nuestros activos de producción, digamos, del historial de mantenimiento. También para hacer control de calidad. Entonces, nosotros vemos que en la operación de Green Coffee Company tenemos una cantidad de oportunidades que vamos a empezar a aprovechar con Epicor en diferentes módulos, sin entrar, digamos, a repetir lo que ya dije anteriormente de todas las opciones que vamos a tener desde el punto de vista de la mejora en reportes a todo nivel. Por el lado de la operación de la IFAFAR, algo muy importante es que vamos a integrar a Epicor con un sistema de Property Management, pues que es obviamente el front a través del cual pues gestionamos todo el tema de reservas. Entonces, también lo que vamos a querer hacer con eso es obviamente llevar información de operaciones, información contable, información financiera directamente del Property Management System a Epicor, lo cual evidentemente y
poco tomando palabras de Javier, nos va a ayudar con este análisis, digamos, de datos, o sea, cada vez estar más conectados y hacer mejor uso de todos los datos que están disponibles, también para mejorar los presupuestos, para mejorar la calidad y el timing del reporte. Gracias, Leonardo. Hugo, bueno, tú eres el hombre que tiene todos los proyectos nuevos todo el día, todas las semanas. ¿Cómo ves tú en el 2021? ¿Cuál es tu iniciativa tecnológica más importante? ¿Dónde ves tú que va a estar el mayor énfasis el próximo año en términos de tecnología o de plataforma tecnológica para MyCasa? Fíjate que yo pienso que todas las empresas, o creo que todas las empresas, redujimos presupuesto en la parte de tecnología a partir de la pandemia. Creo que 2021 no es la excepción. Va a ser una reducción de presupuesto para todas las áreas de tecnología, sobre todo en gastos, en aplicaciones nuevas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es optimizar lo que tenemos, voltear a ver todo lo que tenemos ya en Epicor. Hay muchos módulos de Epicor que muchas empresas no lo usamos. Creo que la mayoría de empresas usamos el 70% de los módulos. Entonces, si empezamos a buscar cómo optimizamos para poder reducir gastos tecnológicamente, reducir gastos financieramente, podemos empezar a implementar módulos que no tenemos. Es lo principal que volteamos a ver. Y posteriormente hay muchas aplicaciones que se están enfocando mucho en Internet para la optimización de los procesos. Epicor tiene la bondad de que puedes integrar cualquier sistema, ¿sí?, que tenga código o que tenga APIs. Contenga APIs, por ejemplo, nosotros ya integramos Amazon a nuestro Epicor. Actualmente estamos en la integración de Amazon, es decir, Amazon va a leer Epicor y va a vender desde Epicor. ¿Sí? Es una integración que estamos haciendo por medio de las APIs de Epicor y por medio de las APIs que tiene Amazon. Entonces, es voltear a ver qué tenemos sin gastar, porque eso no nos cuesta, no es un gasto para nosotros, es consumir lo que ya tenemos para poderlo implementar. Amazon ahorita es el líder en ventas por internet, en ventas online, y es lo que volteamos a ver ahorita. O sea, ¿qué recursos tenemos? Amazon tiene su API, MyCasa tiene Epicor con su API y conectamos completamente con ellos. Entonces, es la tendencia actualmente, es buscar con menos recursos qué podemos hacer para ayudar a la parte comercial. Claro. Y bueno, y ahí está, como lo que tú dices, la infraestructura tecnológica de Epicor, la plataforma tecnológica de Epicor, también te da esa apertura para que esa conectividad, no creo que podamos decir que es fácil, pero es posible y es manejable y administrable si tienes el conocimiento. Y bueno, tú eres una de las personas que ha tomado precisamente ese conocimiento que obtuviste al inicio de la implementación de Epicor para empezar a crear todas estas interconexiones con sistemas, ¿no? Me contabas de Facebook, obviamente tú fuiste un pionero en el tema de la conectividad con WhatsApp. Digamos, todos estos proyectos que, como tú dices, aprovechan una tecnología que ya tienes, que ya tiene MyCasa, y que lo que hace ahora es salir al campo y conectarla con todo lo que es necesario para apuntalar el negocio, ¿no? Sí, es correcto. O sea, lo que buscamos siempre es hacer más ágil el proceso, nuestro proceso. La parte de Facebook y de WhatsApp cuando iniciamos es cómo hacemos que los vendedores que andan en calle tengan información más rápido y seguro. ¿Qué hacían antes o qué hace un vendedor? Manda un WhatsApp a un compañero, ¿no? Oye, revísame el sistema, cómo está este producto, qué costo tiene, ¿no? Lo que hacemos ya es optimizarlo. Facebook, las preguntas que llegan por Facebook o cualquier empresa que distribuye producto es el producto cuánto cuesta. Entonces, optimizas y tratas de generar un bot donde la pregunta más frecuente, el 90% de los que te preguntan, sea lo más rápido que puedas responder o lo que puedas programar. Lo que tienes actualmente es la ventaja que tiene Epicor. Epicor, a diferencia de otros RP, te deja conectarlo con cualquier sistema. Es con sus DLLs y su código básicamente de entrada y de salida, porque no nada más es leer la información, sino es también meter información de Epicor por medio de las DLLs y optimizar aquí el trabajo de los vendedores, que un cliente te ponga un orden de venta en tu portal, que un cliente te compre en Amazon y automáticamente generes todo el proceso en tu Epicor o en tu ERP, perdón. Es mucho optimización del trabajo y también mucho menos recursos de personas dentro de tu organización. Muy bien. Y bueno, Luis, empecé primero contigo y termino contigo la conversación.
Obviamente los retos del grupo de Hotel Shops son particulares por la industria en la que están. Y como decías tú, el foco en la optimización de los procesos internos. ¿Cómo ves tú el 2021? ¿Dónde crees que va a estar el foco de desarrollo tecnológico para Hotel Shops en el año que entra? Mira, Iván, yo me uno mucho a los comentarios que han hecho los otros compañeros panelistas. Me da gusto escuchar estas historias porque pues, a muchos de ellos yo los conozco y ver cómo están logrando ahorita este éxito, la verdad da gusto. Eso está pasando con Hotel Shop. Estamos en un proceso de recuperación en lo que son los procesos automatizados vía Epicor, porque todo se hacía por fuera, se hacían por islas. Como bien lo dice Hugo, como bien lo dijo Mario, estamos en un proceso de integración, de mejora continua. Hugo lo explicó muy claro, la parte de inversión en tecnología se nos complicó muchísimo. Ahorita llegar con una iniciativa para adquirir algo nuevo nos cuesta muchísimo, incluso definitivamente está cerrado. ¿Hacia dónde va Hotel Shop? Hacer eficiente Epicor en procesos de alto volumen, Iván. Algo que tenemos en la industria hotelera es que el nivel de volumen que manejamos hacía que dependiéramos de muchas manos. Esto nos ha obligado a voltear y ver cómo podemos optimizar esos procesos. Hemos en los centros de distribución balanceado las cargas, balanceado los inventarios. Tenemos 160 plantas, ¿sí? Para quien ya maneje una planta, pues manejar 160, imagínate la complicación de llevar costos, de llevar inventarios, de llevar eficiencia. Estamos migrando también a plataformas online para poder llevar el producto ya no nomás a las tiendas de hoteles, para que ya pueda ser a través de un comercio electrónico. Entonces, ¿en qué estamos apostando? En eficientar procesos multicompañía también, que maneja 18 empresas. Hay muchas transacciones intercompañías que a través de Epicor se nos complicaban. Bueno, estamos utilizando la tecnología para que todos esos procesos sean a través de un One Pass, le llamamos nosotros. Si yo te recibo tu demanda, te voy a surtir, pues de una vez te hago todo el ciclo completo, ¿no? Hago la orden de compra, hago la orden de venta, hago el embarque, hago la factura, hago el timbrado al SAT, hago el recibo, hago la recepción del XML y prácticamente estamos conciliados. Entonces estamos en mucho trabajo de ese estilo, Iván, en aportar ideas, por eso se llama innovación financiera, porque una de las tareas de la empresa es ser disruptivos con lo que tenemos y lo estamos logrando. O sea, prácticamente Epicor nos ha permitido la plataforma sobre la cual sentarnos para poder lograr en esta época difícil los resultados que nos permitan a la hora que la economía lo muestre en su mejoría, estar listos para los nuevos retos. Entonces creo que me sumo a todas las experiencias de los panelistas y al buen sabor que nos ha dejado poder explotar Epicor y lo que nos ha permitido lograr, ¿no? Muchas gracias, Luis. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Ha sido, yo creo que aquí nos podríamos pasar horas platicando de casos. Yo quería hablar también de proyectos específicos, pero creo que, bueno, cuando menos para el día de hoy hemos cumplido el objetivo de compartir las experiencias, la visión. Yo creo que también es un mensaje positivo en general de todos ustedes, de sus empresas, de sus negocios, en estos tiempos de incertidumbre, de inestabilidad en muchos sectores, pues escuchar a expertos como ustedes, a líderes de sus respectivas industrias, con un mensaje positivo, con iniciativas concretas para adaptarse a la nueva normalidad, es algo que debe ser muy valioso para todos. Y bueno, pues la idea será seguir conversando, haciendo estos foros, hablando de ciertos temas, quizás ir un poquito más en profundidad en algunas cuestiones. Y bueno, nuevamente les agradecemos muchísimo su apertura y su disponibilidad para esta presentación, para este webinar. Y bueno, pues los comprometo para que en un futuro próximo podamos armar un nuevo panel y tener una conversación.